La enseñanza de Dios se titula La Buena Noticia. Muchas veces hemos oído hablar noticias, de las noticias que nos traen buenas noticias, buenos mensajes, otros son no tan buenos, otros son regulares, otros son malos. Pero en definitiva nosotros siempre estamos escuchando noticias. Algunas veces son buenas, otras veces son regulares, otras veces son malas. Pero cuando viene una buena noticia, es que escuchamos algo que nos da felicidad, nos da tranquilidad, nos da esperanza y nos hace sonreír, nos hace estar bien, como recibir regalos, ¿verdad? O también el día de nuestro cumpleaños, cuando terminamos una tarea encomendada o una labor que estamos haciendo, que nos han encargado y la terminamos, nos da felicidad. Cuando tenemos la noticia de que mañana o pasado mañana vamos de paseo, eso nos da felicidad porque queremos descansar un rato, ¿verdad? Entonces eso nos da felicidad. Pero también hay otras noticias que son muy buenas, además de las malas, hay noticias que son mucho mejores, o sea, podríamos decir que es la mejor noticia. ¿Cuál es la característica de una mejor noticia? Que hay una mala noticia antes. La buena noticia se caracteriza porque hay una mala noticia antes, por lo menos cuando estamos enfermos y el médico hace un tratamiento y después nos dice, no tienes nada, ya estás curado, entonces esa es la mejor noticia, porque ya estamos enfermos y ahora ¿qué? Estamos sanos. Entonces es una buena noticia, una mejor noticia. Cuando estábamos perdidos en la selva o en algún lugar y alguien nos rescata, un niño por lo menos está perdido y lo encontramos. La mala noticia es cuando sabemos que el niño está perdido. La buena noticia y la excelente noticia es cuando es rescatado ese niño, tanto felicidad para él como para sus padres. Pero también hay una mala noticia cuando hacemos algo malo, cuando estamos en pecado ante los ojos de Dios. Ese pecado nos inhibe de estar en la presencia de Dios. Y entonces después comprendemos que hay alguna forma de ser rescatado por nuestro Señor Jesucristo a través de su obra preciosa en la cruz del Calvario. Entonces, la mejor noticia se comprende si entendemos la mala noticia. Pero hay personas que se le habla del Evangelio de Cristo porque el Evangelio de Cristo es la mejor noticia que podemos recibir, la mejor noticia. Pero para poder entender la mejor noticia necesitamos entender cuál es la mala noticia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la mala noticia para poder entender cuál es la mejor noticia? Sin el reconocimiento de nuestra condición caída no podemos entender la necesidad de un Salvador. La mejor noticia viene cuando alguien nos rescata de un peligro. Imagínense ustedes que usted está en el mar y viene un salvavidas y lo rescata. Sería una buena noticia si usted no se está ahogando, si usted sabe nadar y usted dice, bueno, yo porque tengo que agradecer a este salvavidas si me sacó del mar, si yo no me estaba ahogando yo podía llegar a la orilla. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Que el rescatista lo saca usted. Pero si usted se está ahogando, no sabe nadar y cómo llegar a la orilla, le agradece a ese rescatista que lo haya salvado. ¿Ven? Entonces, lo importante es si comprendemos la mala noticia, pero si usted sabe que se está ahogando y que usted no tiene posibilidad de llegar a la orilla, porque usted no sabe nadar y se está ahogando, y llega alguien y lo rescata, esa es la buena noticia, que lo rescataron y le agradece al Salvador, a ese salvavidas que lo haya rescatado. Así pasa con nosotros, que existe una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia que la palabra de Dios nos revela? Que todos hemos pecado, no hay ninguno que no haya hecho lo malo, todos hemos hecho lo malo. ¿Y cuáles son las cosas malas que hemos hecho? Mentira. La mentira es algo que nos hunde, nos aparta de Dios. La mentira es el pecado más grande que toda persona hace. Y muchas veces pasa desapercibida porque le ponemos color. No, que es una mentira rosada, que es una mentira blanca, que es una mentira verdecita, no le causa daño a nadie. Exacto, puede ser una mentira piadosa, eso no le causa daño a nadie. Y yo lo veo con buenos ojos. No, mentira es faltar a la verdad, ya sea total o parcialmente. Entonces, la mentira es uno de los pecados más grandes que todos hemos cometido, todos. No hay nadie que puede decir que nunca ha mentido, todos hemos mentido. Hay otra clase de desobediencia o cosas malas ante los ojos de Dios, que es desobedecer su palabra. ¿Por qué desobedecer su palabra es malo y es pecado? Porque desobedecer la palabra de Dios nos causa mal a nosotros. Dios seguirá siendo Dios así nosotros pequemos, así nosotros nos desviemos, así nosotros hagamos nuestro parecer, hagamos lo que a nosotros nos parece. Nos estamos perjudicando somos nosotros mismos, porque Dios nos manda a través de su palabra, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, obedéceme. Pero ¿para qué quiere Dios que lo obedezcamos? Porque Dios necesita de nuestra obediencia. No, Él lo que quiere es que nadie se pierda. Él nos traza un camino que es para nuestro propio bien, nuestra propia felicidad, para que nos vaya bien. Él no quiere que nos vaya mal. Y la única forma de que nos vaya bien es que nosotros nos sometamos a su palabra, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Cuando peleamos con alguien, ya sea porque tengamos la razón o no la tengamos, la pelea no es buena entre nosotros. Siempre tenemos que buscar la paz, tenemos que ser pacificadores, buscar arreglar los conflictos. Antes que echarle gasolina a la hoguera,
Tenemos que buscar la forma de apaciguar las discusiones, las peleas, los malos entendidos. Cuando nosotros peleamos o encendemos la fogata de la candela, la pelea, eso también es pecado ante los ojos de Dios, porque estamos ofendiendo muchas veces. Nosotros podemos airarnos, la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis. Es decir, hay cosas que a nosotros nos dan rabia, pero no pequemos, quiere decir que no ofendamos al otro, no actuemos de la misma forma que la otra persona nos ofendió. Si la persona nos ofendió verbalmente o con hechos, nosotros tenemos que proceder de la misma forma, siempre buscar la paz, y si no tenemos nada que decir, mejor callemos. El silencio es mejor que cualquier palabra que pueda salir de nuestro corazón. También cuando nos vengamos, el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré. Es decir, que la venganza no nos corresponde a nosotros. Tenemos que orar por la persona que nos ofende. Si alguien te ofendió, nunca te vengues. Siempre órale al Señor, pídele perdón por esa persona, intercede por esa persona para que Dios tenga compasión y no le tenga en cuenta ese pecado, así como hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. La mejor forma de mostrar el perdón fue cuando lo estaban lapidando, lo estaban crucificando, y decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A pesar que estaban haciendo mal, él siempre oraba para que las personas fueran perdonadas. Cuando actuamos con egoísmo, cuando queremos ser los primeros en todas las cosas a costa de ofender a otras personas, eso es actuar con egoísmo. Entonces, ¿qué es pecado? Hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué es pecado? Porque Él es puro y santo. Cualquier cosa que sea impuro, que no santifique su santo nombre, pues es pecado ante los ojos de Dios. Antes de nosotros responder a alguien o hacer algo, preguntemos si lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer ofende o no ofende a Dios, si glorifica el nombre de Dios. Siempre tenemos que buscar que todo lo que nosotros hagamos y digamos glorifique el nombre de Dios a través de nuestro actuar, que puedan decir que esa persona tiene a Cristo en su corazón, mira cómo actuó, yo lo ofendí, mira cómo actuó, no se vengó, no discutió, no peleó, a pesar que tenía todas las herramientas para poderlo hacerlo, no lo hizo. Entonces tenemos que hacer cosas que siempre agradan a Dios, que glorifiquen a Dios. Pero a pesar que nosotros hacemos algo malo, Dios nos sigue amando. Por muy malo que nosotros seamos, el amor de Dios es tan grande que Él nunca se aparta de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que el pecado nos aleja de Dios en el sentido que Dios no escucha la oración de los pecadores. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que cuando nosotros pecamos, estamos apartados de la gloria de Dios. Este es el versículo que nos enseña que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras oraciones no tienen eco en la presencia del Señor. Porque dice la palabra de Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, que si nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Y eso está en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando nosotros pecamos, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Cuando nosotros pecamos, se crea una pared inmensa entre Dios y nosotros. Dios siempre está del otro lado, pero nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Se crea una pared enorme entre Dios y nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia de esa pared enorme? Que vamos a sentir un vacío en nuestro corazón, que queremos llenar con cosas del mundo, como fiestas, muchas veces con alcohol, con sexo ilícito, con muchas formas de llenarlo, como cree el hombre, y llenar esa soledad que solamente puede llenar a Cristo. Entonces, cuando pecamos se crea una pared enorme, como cuando nos castigan y no puede salir a jugar. Un niño lo castiga y no puede salir a jugar, ¿verdad? Entonces, así es una pared enorme que se presenta. Ahora, lo importante que tengamos en cuenta es que cuando nosotros pecamos, ninguna cosa buena que nosotros hagamos nos justificará ante los ojos de Dios. Es decir, que si nosotros pecamos, mentimos, hacemos cosas indebidas, peleamos, y después hacemos cosas buenas como darle comida a alguien, a un menesteroso, a una persona hambrienta, y podemos hacer muchas cosas buenas, eso no nos justifica ante los ojos de Dios. Romanos 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, que no habrá ninguna buena obra que nosotros hagamos que quite o que nos justifique ante los ojos de Dios. Pero hay una buena noticia, a pesar que existe una mala noticia, cuando entendemos la mala noticia, que no podemos hacer nada para justificarnos ante los ojos de Dios, hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Y que es la mejor de todas las noticias, que Cristo vino al mundo para vivir una vida perfecta, sin pecado. Por eso se le llama a Jesucristo el Cordero inmolado.
Nunca desobedeció a Dios, siempre hizo lo correcto, cumplió con todo lo que Dios le pedía. Y además de eso, decidió morir a la cruz en lugar de nosotros. A pesar que Él nunca pecó, vivió una vida perfecta, Él nunca pecó, decidió morir por nuestros pecados. Y aquí viene lo más importante ahora, resucitó. Porque si Cristo no hubiera vivido una vida santa, sin pecado, y morir por nuestros pecados, si no hubiera resucitado, no hubiera servido de nada, vana sería nuestra fe. Lo importante es que resucitó y que la resurrección implica que Él venció la muerte. Entonces, gracias a su sacrificio perfecto, ¿cuál fue el sacrificio perfecto? Vivir una vida santa y morir por nuestros pecados. Gracias a ese sacrificio somos perdonados y volvemos a estar cerca de Dios. Podemos orarle al Señor y pedirle perdón por cualquier cosa, cualquier oración que nosotros hagamos será escuchada por nuestro Dios. Ser escuchado una cosa y que nos responda positivamente a otra. Sabemos que si nuestro corazón es recto ante los ojos de Dios, nuestras oraciones van a ser escuchadas. Entonces, lo importante es que nosotros podamos estar cerca de Dios, pero todo cuando ponemos la mirada en Cristo, por ese sacrificio de Cristo. Entonces, la obra, cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, por eso que muchas veces personas dicen, no, yo tengo fe en Cristo de que Él me va a sanar. Eso no es fe en Cristo, eso es simplemente un pensamiento positivo. Fe es creer en la obra redentora de Cristo que hizo a través de su vida perfecta, sin pecado, con obediencia completamente a su Padre Celestial, y que además murió por nuestros pecados. Eso significa tener fe en Cristo, poder la mirada en la obra de Cristo, y eso nos justifica ante Dios. Eso es lo que significa tener fe en Cristo, no fe en sus milagros. Los milagros son consecuencias de poner la mirada en Él. Por eso la palabra de Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. O sea que tenemos que buscar primeramente que Cristo reine en nuestro corazón. ¿Y cómo Cristo empieza a reinar en nuestro corazón? Cuando tenemos fe en Él, cuando ponemos nuestra mirada en su vida perfecta y en su obra redentora, que murió en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Y lo más importante, que resucitó. ¿Qué significa que Cristo resucitó? Porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Decir que Cristo resucitó significa que venció la muerte. Si creemos en Él y lo recibimos con fe, podemos tener una vida nueva. O sea, ya vencemos el pecado, salimos de la esclavitud del pecado porque tenemos la mirada puesta en Cristo, porque Él venció el pecado, venció la muerte, y podemos tener una vida perfecta ante los ojos de Dios. Y lo más importante es que tenemos esperanza de tener vida eterna en la presencia de Dios, que vamos a gozar de esa promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? Porque de nada sirve creer en Cristo como nuestro Salvador, creer en Cristo que tuvo una vida perfecta, que murió por nuestro pecado y que resucitó al tercer día. Tiene que haber una respuesta positiva de parte de nosotros ante esa obra perfecta, ese regalo que Dios nos está haciendo a través de la obra redentora de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Que creamos en Cristo como nuestro Salvador. Esa es la respuesta, creer en Él como el Hijo de Dios, de que murió y que resucitó. Ese es creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que murió como cordero sin mancha por nuestros pecados y que nos da vida nueva, y reconocer que hemos hecho cosas malas a través del arrepentimiento. Arrepentimiento es eso. O sea, hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer en respuesta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario: poner fe en Cristo, o sea, creer en Él; arrepentimiento de nuestros pecados, y arrepentimiento de nuestros pecados es reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos hecho cosas malas, reconocer que sin Cristo estamos perdidos, que Él vino a nuestra vida para salvarnos de nuestros pecados, para que podamos tener comunión con el Padre. Tenemos que pedirle perdón a Dios. La palabra de Dios nos enseña que si alguna cosa hemos hecho, si alguno ha pecado, y eso se refiere a cristianos, abogados tienen para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguno ha hecho cosas malas, pues pídale perdón a Dios, que Él es amplio y perdonador. Y también lo más importante, querer cambiar, porque esa es otra parte importante del arrepentimiento. No solamente reconocer nuestros pecados y pedir perdón, sino tener la voluntad de cambio con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin Él nada podemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que tener arrepentimiento. Y lo otro que viene siendo la conversión. O sea, son tres pasos de respuesta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario: la fe en Cristo, el arrepentimiento y la conversión. ¿Qué es la conversión? Obediencia completa a su palabra. Esa es la conversión. Pero obedecemos la palabra no por miedo a ir al infierno, por miedo a que nos castiguen, por miedo de que Dios no escuche nuestras oraciones, sino porque lo amamos y queremos agradarle, que todo lo hagamos por amor a Dios.
Nuestra vida comienza a dar frutos de obediencia y arrepentimiento cuando empezamos a obedecer su palabra por amor. Todo lo que tenemos que hacer es fundado en el amor. Y es cuando se cumple la palabra de Dios que dice: en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nos hemos arrepentido y nos hemos convertido en la palabra. O sea, son tres pasos fundamentales, los cuales es consecuencia de nuestra respuesta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fe en Cristo, arrepentimiento y conversión. Entonces ya sabemos la diferencia entre cada uno, ¿verdad? Fe en Cristo es creer en Cristo como nuestro Salvador, que a través de él tenemos perdón y vida eterna. Arrepentimiento, reconocer que habíamos hecho lo malo, cosas malas ante los ojos de Dios, que le pedimos perdón y que queremos cambiar. Y la conversión es obediencia a su palabra, pero esa conversión la hacemos por amor. Entonces nuestra vida comienza a dar frutos de arrepentimiento, como dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Tenemos que hacer obras que demuestren que estamos arrepentidos, que nos hemos convertido al Señor. Nosotros no somos salvos por obra, porque la fe sin obra, pero la fe sin obra es muerta. Es decir, que nosotros somos salvos por fe, sin las obras. Pero cuando nos demos fe en Cristo y que somos salvos, hacemos obras. O sea que las obras no vienen siendo fundamento para nuestra salvación, sino son consecuencias de que somos salvos. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Nosotros no tenemos la salvación por buenas obras que hagamos, sino por la fe en Cristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, somos salvos y somos perdonados nuestros pecados y nos arrepentimos. Pero cuando ya nos hemos arrepentido, que somos hijos de Dios, somos los verdaderos hijos de Dios, hacemos obras que demuestren que somos salvos. O sea que las obras son frutos que demuestran que nos hemos arrepentido. Frutos del Espíritu de nuestra vida y que demuestran que estamos arrepentidos ante los ojos de Dios. Porque el plan de Dios es salvarnos. Dios no quiere castigarnos. De tal manera, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea que Dios no quiere que nadie se pierda, por eso envió a Cristo. Si Él hubiera querido que la gente se perdiera, no hubiera mandado a Cristo, nadie se hubiera salvado, porque por obras nadie se salva. Nadie puede decir: yo mentí, pero como yo hago 10 buenas obras, ya soy salvo. No. Esa mala obra manchará todo nuestro actuar. Es decir, que todas nuestras obras, si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, están manchadas por el pecado. En Isaías, la palabra de Dios nos dice que nuestras obras están manchadas por el pecado. Entonces tenemos que buscar de Cristo. Cristo es el único que nos puede limpiar de nuestros malos pensamientos y poder obtener el plan de salvación que Dios quiere, porque Dios quiere salvarnos, no castigarnos. El amor de Dios es tan grande que aunque hemos hecho cosas malas, Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos del castigo por el pecado y del poder del pecado. ¿Qué quiere decir salvarnos del pecado? Ser nuestro Salvador. Muchas veces se le dice: acepta a Cristo como tu Salvador y Señor, o como Señor y Salvador. ¿Qué significa aceptar a Cristo como Salvador y como Señor? Aceptar a Cristo como Salvador es que solamente Él, a través de su obra redentora, es que nos puede salvar de nuestra condición pecaminosa y nos justifica ante Dios. Y aceptar a Cristo como nuestro Señor quiere decir que lo vamos a obedecer, que depositamos nuestra vida en Él, que ya no somos nosotros los que actuamos, sino que Cristo vive en nosotros, que ya el pecado no nos domina, sino que empieza a dominar no es la voluntad del Padre Celestial en nuestros corazones. Eso significa aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y aceptar a Cristo como Señor y Salvador no es simplemente una fórmula mágica que ya vamos a cambiar nosotros. No, tenemos que meternos en la palabra, tenemos que cumplir sus mandamientos, pero lo más importante es depositar nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Dios nos da dos noticias, ¿verdad? Dos noticias, una mala y una buena. La mala es reconocer que hemos perdido, que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas ante los ojos de Dios, que hemos mentido. ¿Y qué significa mentir ante los ojos de Dios? Que dejamos de ser hijos de Dios. ¿Qué significa mentir ante la presencia de Dios? Que somos hijos del diablo. La palabra de Dios, Juan 8:44, nos dice que el diablo es padre de mentir y que todo el que practica el pecado es hijo del diablo. Todo el que miente porque Satanás es mentiroso desde el principio. Entonces, si nosotros decimos una mentira, nos estamos identificando como hijos de Satanás. Entonces, mucho cuidado con la mentira. La mentira es uno de los más grandes pecados que le abre la puerta a todos los demás pecados.
Y sobre todo porque el que hizo una mentira después tiene que decir otra, y tener en cuenta una mentira mucho más grande. Porque toda mentira necesita otra mentira para sostenerse. Entonces, mucho cuidado con la mentira. Todos lo hemos dicho, pero tenemos que repetirlo. Y cuando nosotros mentimos, nos separamos cada día más de Dios. Y ninguna obra que nosotros hagamos buena nos justifica ante Dios, porque la única obra que nos justifica ante Dios es depositar nuestra fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que tener conciencia de que la buena noticia es que Jesús vivió sin pecado, cumplió los mandamientos de Dios y murió en la cruz, pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar por nuestros pecados, que era la vida. Cristo entregó su vida como pago por nuestras vidas, por el pecado que hayamos cometido. Tener fe en Cristo, tener fe en la obra de Cristo, es lo único que nos justifica ante Dios. No hay otra forma de justificarnos ante Dios. No es que yo hago muchas cosas buenas y yo no puedo ser malo. Malo el vecino o la vecina que se borracha, que hace esto y esto otro. No. Nosotros tenemos que mirar lo que hace otro, tenemos que mirar lo que somos nosotros. Y cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, siempre debe ser como un espejo que nos hemos reflejado nuestra vida espiritual. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no habrá ninguna buena obra que nos justifique ante Dios, solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la buena noticia es que además que Jesús vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó. Y resucitar de Cristo confirma su victoria sobre el pecado, que garantiza que su pago fue suficiente, y su victoria sobre la muerte. Porque la muerte es el resultado del pecado, y con la resurrección de Cristo garantiza nuestra victoria sobre la muerte. Por eso se dice que en Cristo somos más que vencedores, porque Él fue el que venció, pero con solamente nosotros depositar nuestra fe en Cristo somos más que vencedores, vencemos el pecado. Y lo más importante también, que vencemos la esclavitud del pecado. No está tanto vencer el pecado en el sentido de que Dios nos perdona, sino que nos da su Espíritu Santo para no volverlo a hacer, nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado, para no vivir en la esclavitud del pecado que estamos cometiendo constantemente. Porque nada sirve que nos perdonen nuestros pecados y seguir sometidos a la esclavitud del pecado, es decir, al día siguiente volver a hacer lo mismo. Entraremos en un círculo vicioso. Pedimos perdón y al día siguiente volvemos a pecar. Pedimos perdón y volvemos a pecar. Es un ciclo vicioso que nos va a tener una vida viviendo el pecado completamente. Entonces, lo más importante es que nosotros vivamos una vida nueva. Así como Cristo resucitó de la muerte, nosotros resucitemos de la esclavitud del pecado a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo resucitó para darnos una vida nueva, somos una nueva criatura, que las cosas que nosotros hacíamos antes ya no las vamos a hacer si depositamos nuestra fe en Cristo. Por eso es importante poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en su vida santa, que no pecó, que no cometió ningún pecado, y que a través de su muerte nos justifica de nuestro pecado ante nuestro Padre Celestial. Cristo resucitó para darnos una vida nueva y somos una nueva criatura. Y además, a través de su resurrección, nos garantiza un futuro glorioso, una esperanza de vida eterna. Miremos lo que nos dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Aquí nos dice fundamentalmente de que el resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, a través de la resurrección de Cristo de los muertos, renacemos para una esperanza de vida eterna en la presencia de nuestro Señor y Salvador. De aquí se desprende obviamente la respuesta que Dios espera de nosotros, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, sino que todos gocen de vida eterna. Pero para gozar de vida eterna tenemos que tener una respuesta ante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya dijimos cuáles son las respuestas que Dios espera de nosotros: la fe, el arrepentimiento y la conversión. La fe, creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso se llama fe. Acuérdense que fe no es pensamiento positivo de que Dios me va a sanar, Dios me va a curar, Dios me va a dar un trabajo, Dios me va a hacer. Eso es pensamiento positivo. La palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero desafortunadamente el mundo cristiano, que no conoce realmente la palabra de Dios, busca la añadidura de Dios y no busca el Dios de las añadiduras.
Para buscar las añadiduras de Dios, primero tenemos que buscar al Dios verdadero, que es a través de la fe en Cristo. Reconocer que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y reconocer que Cristo es nuestro Salvador es reconocer que somos pecadores y que siempre tendremos esa condición de pecadores. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dijo yo era pecador. El apóstol Pablo, yo soy el primero. Todos somos pecadores. La diferencia está que el verdadero cristiano es pecador, pero pasivo. Es decir, que no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, el que lo ejecuta. Nosotros podemos venirnos tentaciones, y nos van a venir tentaciones en todo momento, a pesar de que tengamos 20, 30, 40 años en el Evangelio. Van a venir pensamientos que nos tratan de inducir el pecado. Tenemos que dominarlo con base en la obediencia a la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores, pero pecadores pasivos, no activos, porque el que practica el pecado, como ya dijimos, es del diablo. Creer en Cristo como Salvador significa recibir el regalo del perdón por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, confiar en lo que Cristo hizo por nosotros, que vivió una vida santa y que vivió por nuestros pecados. No significa reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero también no solamente necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. ¿Y qué significa reconocer a Cristo como nuestro Señor? Obedecer su palabra y vivir como Él nos enseña, rendir nuestra vida para que Él nos gobierne. Eso significa que Cristo sea nuestro Señor, que Él gobierne nuestra vida, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes era en la carne, ahora lo soy en el Espíritu para obedecer la palabra de Dios. En Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamas Señor y no hace lo que yo te digo? O sea que, en otras palabras, que para decir que Cristo es nuestro Señor, y que muchas veces lo cantamos, es porque obedecemos lo que nuestro Señor Jesucristo habla a través de su palabra. Eso es que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor, y Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Pero no porque Él se sienta más Dios si nosotros lo obedecemos, sino porque nosotros nos beneficiamos más. Pero claro, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la palabra. Entonces, nuestra respuesta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ya vimos que primero es la fe, porque sin fe es imposible que nosotros seamos salvos. Pero la fe significa poner la mirada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no me cansaré de repetir que la fe no es pensamiento positivo de que voy a conseguir algo, o que voy a ser sano, que voy a conseguir un determinado trabajo. Eso no es fe, eso es pensamiento positivo. Fe es creer que Cristo murió por mis pecados. Eso sí es verdaderamente fe. Y que con base a esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, soy perdonado de nuestros pecados y puedo ir confiadamente al trono de Dios en oración y Él me va a escuchar. El segundo paso de nuestra respuesta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario es el arrepentimiento. Es pedirle perdón a Dios y querer cambiar, porque nada siempre que no queramos cambiar. Nosotros le pedimos perdón a Dios con base en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y querer cambiar. ¿Y qué significa querer cambiar? Dejar el pecado y volvernos a Dios con humildad, con un corazón contrito y humillado, como hizo David en el Salmo 51. Crea en mí un corazón humilde ante tu presencia, Señor Padre Celestial. Miremos cuando dice al respecto Hechos 17:30. Aquí nos describe lo que es el arrepentimiento. Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los tiempos de la ignorancia era cuando no conocíamos la obra redentora del Calvario, cuando no conocíamos lo que significaba tener fe en Cristo, pero ya sabemos lo que significa tener fe en Cristo. Creer que Cristo murió por nuestros pecados, que vivió una vida santa, para que sigamos el ejemplo de Él, con base en la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Entonces, cuando ya tenemos ese conocimiento de que Cristo murió por nuestros pecados, que tenemos fe en Cristo, ahora nos manda a todos nosotros que nos arrepintamos. Y la tercera fase de nuestra respuesta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la conversión. ¿Qué significa conversión? Dejar de hacer lo malo, empezar a hacer lo bueno, pero con la ayuda de Cristo. Acuérdense que sin Cristo nada podemos hacer. Pedir a Dios que nos ayude a través de la obra redentora de Cristo. Y sigamos hablando de Hechos 3:19.
Aquí nos habla del arrepentimiento y la conversión. ¿Cuál va a ser la consecuencia cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos? Hechos 3:19. Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentidos y convertidos. Están las dos facetas de lo que Dios quiere de nosotros, arrepentidos y convertidos. ¿Y cuál es la consecuencia cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos? Dice, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de contentamiento, tiempos agradables de parte de Dios. Eso significa, vengan tiempos de refrigerio, que ya no vamos a estar en agonía, ya no vamos a estar desesperados por el mañana ni por el pasado, sino que sabemos que nuestra vida está depositada en Cristo. Hay muchas personas que viven pensando que yo no hago nada malo a nadie, soy buena persona. Pero bueno, no hay nadie, todos somos malos por naturaleza. Amén. Entonces no pensemos que no somos malos, todos somos malos, todos hemos pecado. Entonces eso no basta para ir al cielo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y pensar en que yo no le hago mal a nadie. Muchas veces nosotros hacemos cosas malas a las personas sin querer. A veces lo hacemos queriendo, pero a veces también lo hacemos sin querer. Una mala palabra que nosotros digamos, a veces un mal comentario puede ofender a alguien sin que sea nuestra intención. Entonces la única forma de que nosotros estemos bien delante de la presencia de Dios es cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, en la obra de Cristo en el cruz del Calvario. Es lo único que nos justifica ante Dios. Entonces esa frase de que, como dicen muchas personas, yo no le hago mal a nadie, por consiguiente soy buena persona. No. Parece que bueno solamente es Dios. Nosotros tratamos de ser buenos cuando obedecemos su palabra, pero tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que sin Cristo estamos perdidos, es decir, que solamente Cristo es el que nos justifica ante Dios Padre. Aunque hagamos muchas cosas buenas, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos viviendo en pecado. Y tener a Cristo en nuestro corazón es aceptarlo como nuestro Salvador. Y aceptarlo como nuestro Salvador tiene una connotación especial, reconocer que hemos pecado. Porque muchas personas aquí dicen, yo no he pecado. Pecado es aquel que anda con 5 mujeres, o aquel que anda emborrachándose, aquel que anda peleando con todo el mundo. Pero yo soy santo, soy bueno. Todo el mundo piensa así, hasta yo pensaba también así, yo no le hago mal a nadie. Así es. Todos somos malos. Sin Cristo estamos perdidos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, usted está perdido, usted es pecador. Perdona que se lo diga, pero le digo lo que dice la palabra de Dios. Sin Cristo estamos perdidos. Miremos ahora lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 4. Aquí nos muestra la misericordia de Dios, el inmenso amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda. Efesios capítulo 2, verso 4. Amén. Efesios capítulo 2, verso 4. Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y podríamos agregar amor, por su gran amor que nos amó, que aún nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que no habrá ninguna obra buena que nosotros hagamos que nos justifique ante Dios. Por gracia soy salvo. Somos salvos por gracia, por un regalo que Dios nos da a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que nos justifica ante Dios es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados. Así que deposite su confianza solamente en Cristo, y que Él murió por nuestros pecados. Usted no es salvo por buenas obras que haga, sino por poner la vida en Cristo. Ahora, si usted es salvo, obviamente que esa salvación demuestra que usted, como consecuencia de salvación, usted hace buenas obras. O sea que las buenas obras son fruto del Espíritu Santo que vive en su vida. Pero no somos salvos por buenas obras. Las buenas obras demuestran que somos salvos. Hoy has escuchado una noticia que no puedes ignorar, que tienes que buscar de Cristo, arrepentirte de tus pecados, reconocer que solamente Cristo es el que nos puede salvar y justificar ante Dios. Esto no es una opción, ni es una filosofía, ni una religión, es una verdad teológica que está en su palabra.